de Vanessa Concepción Cabrera y empezaremos este video diciéndole el objetivo de la cual es hacer una breve historia de la radiología y su importancia en el campo médico, mencionar los objetivos, mencionando los objetivos de esta presentación. Hablaremos de los primeros experimentos y descubrimientos de los rayos X, hablaremos del contexto histórico de este descubrimiento. Haremos una descripción del experimento que llevó a este descubrimiento y la primera radiología en este entonces. También hablaremos un poquito de lo importante de este descubrimiento en la comunidad científica y médica, y al final seguiremos dando lo que es hablando de esta ciencia, cómo incursiona en el ámbito médico, la aceptación, el escepticismo inicial de los rayos X, los primeros usos médicos de la radiología, los primeros casos documentados por la radiología, y en conclusión hablaremos qué nos quedó de esto. Entonces, empezaremos, como vuelvo y le repito, hablando lo que es una breve historia y reseña para que quede claro qué son los rayos X, ¿verdad que sí? Su importancia. Entonces, la radiología es el diagnóstico que nos ayuda a nosotros, los proveedores de esta atención médica, a ver estructuras dentro del cuerpo. Los médicos que se especializan en la interpretación de estas imágenes nos denominamos radiólogos, como yo, de diagnóstico. Mediante estas imágenes podemos ver o diagnosticar enfermedades, vigilar si el cuerpo está respondiendo a un tratamiento que usted en ese momento esté recibiendo, o si presenta alguna afección a detectar enfermedades como son el cáncer de mama, de colon y cardiopatías. Entonces, entre los tipos de estudios tenemos lo que es la tomografía computarizada TC, resonancia magnética RM, radiología, mamografía, radiografía, vuelvo y repito, y ultrasonido. La radiología, no podemos destacar, mencionar la radiología inversionista, que es la que los radiólogos intervencionistas son médicos que utilizan imágenes tales como la tomografía computarizada, ecografía, resonancia magnética, fluoroscopía, para ayudar a guiar los procedimientos. Las imágenes son útiles para el médico al introducir catéteres o sondas, alambres o otros instrumentos y herramientas pequeñas en el cuerpo. Esto particularmente se considera intrusiones de corte pequeña. Los proveedores utilizan una tecnología para detectar o tratar afecciones en casi el cuerpo o parte de él, en lugar de usar incisiones más grandes y mirar directamente dentro de su cuerpo a través de un endoscopio o cámara o una cirugía abierta. Entonces, los radiólogos intervencionistas con frecuencia están involucrados en el tratamiento de cánceres, tumores, bloques en arterias y venas, miomas uterinos, dolor de espalda, problemas hepáticos, renales, y etcétera. Entonces continuaremos haciendo lo que es una pequeña historia o reseña del descubrimiento de los rayos X, su primera radiografía, etcétera. Entonces decimos que los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Wilmer Coronado Roger. Experimentaba en su laboratorio con lo que son los rayos catódicos. Entonces con la ayuda de su esposa, le pidió a su esposa que por favor se dejara fotografiar la mano izquierda, y de ahí viene lo que es la primera radiografía. Este descubrimiento le otorgó a Röntgen el mérito del primer premio Nobel de física. Más allá
Podemos decir que este fue un descubrimiento que Roger hizo, experimentando, un descubrimiento que él hizo sin darse cuenta. eh, y adentrándonos en lo que es la parte atrás, podemos ver que Roger no le dio seguimiento a esto. Más adelante podemos mencionar lo que es el primer médico radiólogo, que fue Albert Schopp, a quien realizó la primera publicación que se hizo a nivel mundial sobre la radiología, la cual fue titulada El progreso sobre las áreas de los rayos X. Para esta época ya existía una revista alemana que hablaba sobre su disciplina. La radiología es una especialidad médica que no solamente viene de la nada. Muchos de los descubrimientos científicos y técnicos provienen propiamente de las ciencias exactas, como las matemáticas, la química, la física, la biología. Eh, entonces, podemos decir que en este contexto, fue en el siglo XIX y en el siglo XX cuando se dieron grandes avances importantes en la matemática y en el estudio de la electricidad, las fuerzas electrostáticas y el magnetismo mismo, que permitieron generar inventos como la bombilla eléctrica creada por Thomas Alva Edison, y sin la cual no podrían haber funcionado los equipos de radiología simple, ya que tienen mucho que ver con la física radiológica. Muchos de los conocimientos generados en esta época, junto con el estudio de la radioactividad, contribuyeron al avance de la radiología y imagenología médica y al surgimiento de la resonancia magnética nuclear, la tomografía por emisión de positrones y la radiología intervencionista, como ya le había mencionado anteriormente. En la tercera cápsula del siglo, por la historia de la medicina, el doctor Aguilar Pérez explicó que el doctor Damián fue de los primeros en hacer estudios sobre la imagenología para detectar tumores malignos, logrando crear en 1976 el primer tomógrafo de resonancia magnética. A la par de este invento se desarrolló la tomografía por emisión de positrones en el ciclotrón. Entonces continuaremos dando un desarrollo de este descubrimiento, que está compuesto y conocido por la fluorodesglucosa, usado por primera vez en 1976 por el doctor Albert, que permitió obtener las primeras imágenes funcionales del cerebro mediante tomografía de emisión de positrones. Este tipo de tecnología ha estado presente en la UNAP desde el 2001, en la unidad PET-CT, donde un equipo de multidisciplinario ha desarrollado proyectos de investigación en la imagenología funcional en áreas como cardiología, neurología. Entonces, la tomografía por emisión de positrones en un estudio también se encuentra disponible en centros como el Instituto Internacional de Neurología, Neurocirugía Manuel Velasco, etc. Entonces, continuando con de los primeros doctores, tenemos que el doctor Aguilar Pérez resaltó que actualmente hay polémica debido a que no sabe con exactitud cuál fue la primera radiología realizada en el país. Se tomó en el antiguo Hospital Juan de México por el doctor Tobías Núñez, quien en 1896 tomó una radiografía a una paciente con luxación del codo en San Luis Potosí, a cargo del doctor José Quijano y Ramos, quien en el mismo año habría podido utilizar la máquina de Röntgen gracias a una donación de Javier Espinosa y Cuevas, luego de que su hermano Luis Espinosa y una persona acaudalado adquiriera la máquina por el precio de $100 y la trasladara a San Luis Potosí. La radiografía de la placa tomada por Tobías Núñez sería utilizada en la primera tesis sobre radiología en México, hecha por Amador Zafra, médico egresado de la antigua Escuela Nacional de Medicina. Este tipo de tesis se habla de la técnica experimentada por Robert Jones